Bienvenidos, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 6 de nuestra materia práctica profesional 3, la que trata de consideraciones generales, digamos, de nuestra actividad y los escritos de meros trámites. Como sabemos, en nuestro ordenamiento procesal es escrito, si bien existen algunos actos, como por ejemplo el interrogatorio de testigos, en los cuales se realiza en forma oral, pero en realidad terminan siendo escritos, ya que se constatan en actas, digamos. Entre los escritos procesales debemos tener en cuenta los judiciales, que son los que realizamos los abogados, y para los cuales hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de la ley, que nos exigen que sea en idioma nacional, cuando existen posibilidad de adjuntar documentales que están en idioma extranjero, deben estos ser traducidos con anterioridad, digamos, por un perito autorizado, matriculado. En el caso de los requisitos de márgenes, también es útil, por decirlo así, dejar un margen izquierdo de 5 centímetros que nos facilita al adjuntar al expediente, que van cosidos, digamos, y nos permite el fotocopiado y a la vez examinar el expediente con más facilidad. Respecto de las tintas, la tinta negra es la que nos aconsejan, pero existen excepciones en las cuales se permite la utilización de tinta azul, como son en los casos de necesidad y urgencia, cuando los abogados necesitan con urgencia realizar un escrito y entregarlo directamente en mesa de entrada. Respecto de los escritos, al tratarse de recursos extraordinarios, la acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia nos impone ciertas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos. Por ejemplo, en el caso del recurso extraordinario federal, se requiere, al igual que la queja por denegación de recurso extraordinario, que se presente con una carátula en la cual se realizan o se plasma, mejor dicho, un resumen en la carátula, un resumen del expediente, el actor, el representante, la jurisdicción y otros datos que la propia acordada nos dice. En el caso del escrito del recurso, nos exigen también que sean un escrito no mayor a 40 hojas, que no supere los 26 renglones por fojas, por páginas sería, y que la letra a utilizar sea no menor a 12. En el caso de la queja por denegación de recurso extraordinario, el escrito no debe superar, o el recurso en sí no debe superar las 20 hojas. Eso es respecto de las consideraciones que hay que tener en cuenta. Otras cosas que son importantes respecto de las presentaciones de escritos es que deben presentarse en la mesa de entrada de los juzgados. Al iniciarse un expediente, la demanda, hay que iniciar presentándose o presentando la demanda y las documentales que se van a adjuntar en la receptoría general, que sería la mesa del juzgado donde se va a sortear el juez o el juzgado donde se va a tramitar. Luego hay que pasar por receptoría general a retirar el talón, que es donde nos indican cuál es la carátula y cuál es el número de expediente y el juzgado donde vamos a continuar el trámite de cada causa. Respecto de los escritos de mero trámite, que son los escritos que comúnmente se utiliza, digamos, en la práctica,
Los más comunes son los escritos de solicita desglose, solicita expedientes en préstamo, solicita autorización para extraer fotocopias, el pido vista, como se lo conoce en la práctica, solicita reconstrucción de expediente y también donde se pide o cuando se solicita la reserva del expediente. La reserva del expediente implica guardarlos en un lugar distinto de los casilleros visibles desde la mesa de entrada. Incluso se forma a veces un casillero distinto donde se permite ver a las personas autorizadas, a los abogados profesionales o a las partes autorizadas. La reserva tiene como finalidad evitar el deterioro, extravío o el hurto del expediente. Otros de los escritos comunes o que comúnmente se utiliza en la práctica es el escrito para desparalizar expediente, como así también el escrito donde se pide que se saque de archivo algún expediente que ya por desparalización, digamos, del expediente lo envían a archivo. En el caso de los requisitos que se utilizan para la confección de los escritos, tenemos el primer requisito, que es el encabezamiento. También el sumario, que es el título donde se sintetiza lo que se va a solicitar. Después tenemos el objeto. En algunos escritos es aconsejable poner el derecho también, los argumentos serían legales en los cuales se va a fundar la petición. Y por último tenemos el petitorio. El petitorio es un resumen de todo lo que se expresó en el escrito y que facilita al juez o al que va a analizar el escrito saber de qué se trata, digamos. Y por último, y es requisito esencial, por supuesto, la firma del abogado o de la parte que presenta el escrito. Con respecto al objeto, como dijimos, el objeto es la mención de la pretensión, como dijimos anteriormente. En los escritos de mero trámite, el objeto es tal vez el único contenido que vamos a tener que realizar o efectuar en la presentación. El petitorio también ya dijimos anteriormente que es la última parte que va antes de la firma y que resume o repite recordando las pretensiones del que presenta. También es importante en la práctica las copias, porque existen casos o causas en los cuales las copias o la no presentación de las copias hay veces que nos hacen perder el derecho o facultad para continuar en el expediente y a veces nos hacen perder también las causas en su totalidad, digamos, la no presentación. El artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial nos establece los casos en los cuales es obligación presentar las copias y las cantidades de copias que deberían efectuarse, que generalmente depende de la cantidad de partes que intervienen en el proceso. Respecto de los plazos, los plazos
es importante cumplir con el periodo, el término o el plazo que nos impone en algunos casos la ley respecto de la contestación del traslado o en el caso de que haya que adjuntar algunas documentales no presentadas antes de correr el traslado de la demanda. Por cada escrito, relacionándolo con el plazo, por cada escrito que se presenta, al presentar en mesa de entrada del juzgado, el que recibe, generalmente jefe de mesa de entradas, tiene que estampar el cargo en cada escrito, en el escrito que se va a presentar y en las copias. El cargo nos facilita saber, el cargo o fecha, sello fechador también se lo llama, lo que nos permite saber en qué día, qué hora fue presentado ese escrito en caso de que se extravíe en mesa de entrada. El empleado de la mesa de entrada que recibe el escrito, el original, debe ponerle ese sello, el cargo, al original y también a la copia que va a conservar el abogado, como dijimos en las anteriores bolillas, que tiene o le facilita, digamos, mantener en su estudio jurídico una carpeta melliza o carpeta gemela de todo lo que se va actuando en el expediente, perdón. Tratándose de plazos, como dijimos, también es importante saber en la práctica que una vez que se vence el plazo para la presentación por parte del profesional de los escritos, se tiene lo que se llama plazo de gracia, que son las primeras 2 horas del día siguiente hábil del día en que terminó el plazo que debíamos cumplir. O sea que el escrito debe presentarse sí o sí en las primeras 2 horas en que se abren los juzgados, que acá en el Chaco, como sabemos, es de 6:30 a 12:30. Presentar eso para que sea eficaz nuestro escrito y se presente en término.